Queremos hacer una radiografía de cómo está la situación del empleo en nuestra comunidad. Para eso está con nosotros el consejero de Empleo del Gobierno Regional, Alberto Galeana. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, un placer estar con vosotros. Bueno, ¿cómo pasó usted el día 1 de mayo? Tranquilo, me imagino. En familia. En familia. ¿Cómo puede definir usted la situación del empleo en nuestra comunidad? Pues yo creo que fundamentalmente diciendo que hemos venido de una crisis devastadora, enormemente grave, y que probablemente haya sido pues, la más importante desde la Gran Depresión del siglo pasado, pero a la vez esperanzadora porque creo que están abriéndose horizontes de cambio y de mejora que nos permiten ser pues, optimistas de cara al futuro. Cuando hablamos de La Rioja siempre tendemos a comparar con la media nacional, con el resto de comunidades. Los últimos datos que tenemos oficiales son los de la EPA, dan una tasa de desempleo del 11,3 en nuestra región, la tercera región con menos desempleo de España. Imagino que eso produce cierta satisfacción, aunque con mesura, ¿no? Así es. Yo creo que el hecho de que tan solo detrás de un par de comunidades autónomas encontremos que la tasa de La Rioja pues, sea del 11,3% según la EPA, como usted dice, pues es un síntoma, como le decía, de esperanza, aunque no hay que bajar la guardia, siempre tenemos que seguir luchando por reducir esas tasas. Yo he dicho ya en varias ocasiones y mantengo que el objetivo del Gobierno tiene que ser rebajarla todavía por debajo del 10%, y volver a encarar cifras de un solo dígito, de manera que nos encontremos con una situación pues, más similar o estandarizable con los países europeos de nuestro entorno. Pero en cualquier caso creo que es un símbolo de la mejora, creo que es un síntoma esperanzador y que desde luego pues, ofrece una radiografía que casi nos retorna a los comienzos de la crisis. Estamos ya en cifras inferiores a las de 2009 y pronto yo creo que encararemos las cifras de 2008, lo que nos permitiría hablar en pocos meses de las cifras mejores en una década. Para que nuestros espectadores nos entiendan, consejero, hay muchas diferencias entre los datos de la EPA y los datos del paro registrado, que son dos maneras diferentes de medir el desempleo en España. Realmente las tendencias son idénticas y las dos mediciones coinciden en que la tendencia es buena. Pero sí que es verdad que reflejan ciertas diferencias por cuanto los datos de paro registrado se dedican fundamentalmente a las cifras exactas de afiliación a la Seguridad Social y también de parados en los registros del Servicio Estatal Público de Empleo, el SEPE, antiguo INEM. Y por otra parte, las cifras de la EPA, pues como su propio nombre indica, son una encuesta, miden muchas cosas y son un dato de carácter estadístico, no un dato censal como puede ser el dato de paro registrado. Y en ese sentido, en el caso de La Rioja, pues al tratarse de una muestra más pequeña, a veces pues muestran ciertas distorsiones, pero sí que es verdad que es una muestra muy fiable desde el punto de vista de la tendencia. Y como digo, esa tendencia en el caso de España y de La Rioja está siendo buena. Una tendencia buena que sí que han reconocido en algún momento los sindicatos, luego hablaremos con ellos, pero ellos piden un trabajo de mayor calidad, un trabajo más estable. Imagino que están ustedes trabajando para conseguir un mayor número de contratos indefinidos, que ese trabajo tenga mejor calidad, ¿no? Por supuesto, yo creo que eso es uno de los retos que tenemos como nación y también como región, y que es una labor no solo del Gobierno, sino también de las organizaciones sindicales y de los empresarios, el poder poner los medios para que sea un empleo de mayor calidad y, desde luego, pues creo que poco a poco se va consiguiendo. Mire, un dato interesante de la EPA, por ejemplo, es con respecto al número de ocupados, que el número de ocupados a tiempo completo ha crecido en 2.200 personas en un año, si observamos el interanual del primer trimestre con respecto al primer trimestre del año pasado, mientras que ha descendido en 1.600 el número de ocupados a tiempo parcial. Eso indica que el número de ocupados a tiempo completo está no solamente satisfaciendo la reducción del número de ocupados a tiempo parcial, sino que está creciendo más, de manera que el neto es positivo y indica que en proporción sobre el número total de ocupados estamos creciendo en una ocupación a tiempo completo. Eso indica también una esperanza de crecimiento en la calidad de ese empleo. ¿Hacia dónde enfocan ustedes esas políticas de empleo? Pues fundamentalmente hacia la formación y hacia la educación. Desde el punto de vista educativo, como usted sabe, pues estamos apostando de manera muy importante por la formación profesional, en todos sus ámbitos, de la formación profesional básica, grados medio y superior y formación profesional dual de la mano con los empresarios, con unos porcentajes de empleabilidad altísimos, y seguiremos ampliando la oferta educativa en esta materia. El número de alumnos de formación profesional de este curso con respecto al curso anterior creció en un 4%.
Y eso, unido a otra serie de medidas como la atención a la diversidad, nos están ayudando a reducir un elemento muy importante, que son las tasas de abandono escolar temprano. Eso indica también que la población activa de nuestra comunidad, en lo que se refiere a gente joven, se está reduciendo, pero no porque sea un hecho malo, sino precisamente porque se están alargando más en su periodo formativo. Y ya en lo que se refiere al tema de la formación para el empleo, pues a través de la Dirección General de Empleo estamos trabajando de manera muy decidida en potenciar la formación, sin perjuicio de que es un ámbito complejo, por cuanto ha sufrido unos cambios legales importantísimos a lo largo de estos años, y que tenemos que reinventar muchas de las políticas que estamos poniendo en marcha. Un ejemplo que le quiero poner es el de las aceleradoras de empleo. En La Rioja estamos apostando de manera muy decidida por esta política, que es relativamente nueva. Nos está dando unos resultados altísimos, de más de un 75% a nivel regional de inserción laboral en los 6 meses que duran. Y queremos seguir en esa línea, aumentando este número de proyectos, mejorando algunas cuestiones como son los perfiles estadísticos de los desempleados, apostando por la orientación laboral, conectándola mejor con el sistema educativo y poco a poco consiguiendo entre todos que ese engranaje educativo formativo mejore para dar mayor accesibilidad al mercado laboral de nuestros jóvenes y desempleados. Un acceso al mercado laboral que va a ayudar a esa emancipación de la que el Gobierno regional ha hablado mucho en los últimos meses, ayudar a que los jóvenes se emancipen. Si no hay empleo, no hay emancipación, está claro, ¿no? Por supuesto. Muchas veces hemos dicho, y lo reitero, que la mejor política social es el empleo. No cabe hablar de políticas sociales si no hablamos de que las personas tengan en su mayoría un puesto de trabajo digno en el que poder desarrollarse personalmente, ¿no? Y en ese sentido, pues tenemos que seguir creciendo y tenemos que seguir apostando con políticas como la de emancipación, que es transversal para todo el Gobierno, también afecta a la consejería que yo dirijo en sus dos ramas, la parte de educación y la parte de empleo, y sobre todo pues que logrando que la mejora económica llegue progresivamente a los hogares, ¿no? Yo creo que también en ese sentido la EPA nos ofrece un dato interesante, y es, por ejemplo, el número de personas, el porcentaje, perdón, de hogares con todos sus miembros en edad de trabajar ocupados, ¿no? Y en ese sentido La Rioja es una de las que tiene más altas tasas, con un 85% de hogares con todos sus miembros en edad de trabajar ocupados, frente a un 76% a nivel nacional. Estamos hablando, por tanto, de una diferencia cercana al 10%, y de las que menos hogares tienen todos sus miembros en paro, en torno al 5,9% frente a casi el 10% a nivel nacional. Estamos hablando de que comparativamente nuestra comunidad en ese sentido pues está también facilitando esa emancipación, en la medida que también los hogares, si todos trabajan, hacen más posible esa liberación de los jóvenes hacia un nuevo nido, ¿no? No sé si ustedes perciben mejores sensaciones entre la gente que se forma, que estudia, porque hace un tiempo parecía, ¿no?, que esas personas que iban a terminar su formación en la universidad, la formación profesional, estaban condenadas al paro. Hoy va a ser muy complicado encontrar trabajo en nuestra región, en nuestro país. No sé si esa tendencia ha cambiado, si la gente tiene otra perspectiva, la gente joven. Bueno, evidentemente sigue siendo difícil, y siempre no podemos hablar de que haya un perfecto ajuste entre sistema educativo y mercado laboral, pero desde luego está mejorando, ¿no? Y yo creo que medidas como le hablaba antes de la formación profesional dual, como las mejoras en orientación educativa y laboral, o estos aspectos, como le decía, de las aceleradoras de empleo, que es una manera de introducir coaching y acompañamiento en la búsqueda de empleo, son efectivas, pero hay que seguir trabajando en esa línea, ¿no? Cada vez no cabe duda que tenemos que reinventar todas estas políticas para hacerlas más eficaces, y desde luego, pues al movernos en un entorno más cercano a los números europeos, pues lógicamente nos obliga también a cambiar de chip y pasar de la brocha gorda en la búsqueda de políticas interesantes para la inserción laboral, pasar a la brocha fina y al perfil mucho más ajustado, y ese es el nuevo reto ante el que nos encontramos, ¿no?, en este momento. Hablamos mucho de los jóvenes, pero también hay otros colectivos especialmente sensibles cuando se habla del empleo, las personas que tienen algún tipo de discapacidad, también la mujer, que siempre suele salir con tasas de desempleo más altas que los hombres cuando se hacen comparaciones, o aquellas personas que tienen, por ejemplo, más de 50 años y les es muy difícil volver a reincorporarse al mercado laboral. Desde el Gobierno de La Rioja, ¿qué se está haciendo por estos colectivos? Bien, pues evidentemente es importante personalizar, ¿no?, en la medida de lo posible el acompañamiento al desempleado para favorecer su mejor inserción. Yo creo que, como le decía antes cuando hablaba de brocha gorda, lo importante es pues que en esa brocha fina que tratamos de introducir nos adaptemos lo más posible a estos colectivos más complejos, ¿no?
Y en ese sentido, bueno, pues estamos haciendo políticas muy concretas para los mayores de 45 años o para los jóvenes, como pueden ser el cheque joven y el cheque senior, que están dando también sus frutos. El cheque formación queremos poder ponerlo en marcha en breve, y desde luego tenemos que seguir trabajando con el colectivo femenino. Ahora mismo sí que hay cierta diferencia, cada vez menor afortunadamente, entre los dos sexos dentro del mercado laboral. El otro día también nos dimos cuenta y se resaltó por parte de alguna organización que por primera vez en la historia había más mujeres trabajando que hombres en algunos sectores, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues creo que queda mucho por hacer, pero se van haciendo cosas y desde luego no vamos a frenar en esa tendencia. Nos interesa particularmente sectores en los que la mujer está tardando en incorporarse, como por ejemplo el sector de las tecnologías, ¿no? En eso queremos trabajar junto con los centros educativos, y ya algunas iniciativas se están haciendo en este sentido, ¿no? A través de institutos o centros educativos de secundaria, para facilitar que las vocaciones en ciertas materias como la ingeniería o las formaciones profesionales más asociadas a la tecnología, pues tengan también vocaciones femeninas entre sus filas. Luego hablaremos con los sindicatos, pero ¿cómo es su relación con los sindicatos desde la Consejería de Empleo? Pues la verdad es que yo creo que cordial, ¿no? Tenemos reuniones periódicas a través del Consejo Asesor de Empleo, también formamos parte del Consejo de Diálogo Social, y por supuesto reuniones periódicas bilaterales, ¿no? En diversos temas, y yo la verdad es que puedo decir que hay una relación cordial y fluida. No sé cómo recibe usted esas reivindicaciones del 1 de mayo, esas subidas salariales, esas pensiones más dignas. Es verdad que algunas de las cosas no son competencia de su cartera, pero ¿cómo lo puede valorar? ¿Cree que son sensatas esas peticiones, que son accesibles? Bien, forma parte del momento político y social en el que vivimos, ¿no? Tal y como decía hace un rato, pues venimos de una crisis gravísima en la que ha habido pues, una dureza en el aspecto salarial muy importante y del desempleo, y en ese sentido pues, es comprensible, es evidente que las organizaciones sindicales pues, reivindiquen subidas salariales, o en el caso de las pensiones, que es una competencia, como sabemos, nacional, pues que eso también se refleje en la subida correspondiente de las pensiones. En lo que se refiere a salarios, pues es un aspecto evidentemente que no depende ni muchísimo menos exclusivamente del gobierno, ¿no? Sino que en realidad forma parte de la negociación colectiva y de la propia evolución del mercado laboral y de las empresas. Pero sí que es verdad que la subida salarial solamente es entendible si va también acompañada de una subida de productividad, porque estamos en un mercado global y verdaderamente pues no sería viable o sería negativo para el crecimiento económico que los salarios crecieran por encima de la productividad, porque nos haría menos competitivos ante nuestros competidores europeos o internacionales. Y por tanto, si tenemos que hacer que nuestros productos sean más competitivos, pues los salarios deben crecer en concordancia. Por lo tanto, yo creo que en ese crecimiento de competitividad de la economía, en esa mejora económica, parece razonable que los salarios puedan ir creciendo de manera compasada, pero siempre sin perder de vista ese crecimiento de la productividad. ¿Qué podemos aprender de la crisis? Ya sabe que los japoneses dicen que la crisis significa oportunidad. Nos tiene que dar una oportunidad para aprender de ciertos errores. ¿Usted qué cree que nos va a dejar de positivo la crisis? Pues mal haríamos si no aprendiéramos, ¿no? de lo padecido durante estos años, que indudablemente ha sido muy negativo, pero yo creo que como seres humanos inteligentes tenemos que luchar por extraer las consecuencias que puedan ser positivas. Y evidentemente yo creo que entre ellas están, a mi modo de ver, dos. Por un lado, un cambio muy profundo en la estructura productiva de nuestro país, de manera que estamos creciendo por primera vez, me atrevería a decir, por primera vez en la historia económica de España y de La Rioja, a la alemana, de manera que lo que sostiene nuestro crecimiento en Producto Interior Bruto son las exportaciones. Tenemos una economía profundamente abierta y que de alguna manera pues, permite el crecimiento en base a crecimientos sostenidos de nuestras ventas en el extranjero, muy superiores a lo que compramos. Eso es una balanza comercial sistemáticamente positiva a nuestro favor en estos últimos años. Y además en La Rioja particularmente, porque la tasa de cobertura nuestra de exportaciones frente a las importaciones es de las mejores de España, ¿no? Con lo cual yo creo que ese cambio, y no solamente en venta de materias, digamos, poco cualificadas, como pueden ser ciertos productos agrarios, sino también
servicios de calidad, ingenierías, arquitecturas, incluso en materia TIC, por ejemplo, pues España y también La Rioja está empezando a ser una referencia. Yo creo que esa apertura al exterior, no solo en Europa, sino en todo el mundo, y la presencia de la industria y de la empresa española y riojana es un cambio, yo creo que positivo, muy positivo, y que nos debería dar un motivo de esperanza. Y en segundo lugar también yo creo que dar mucha importancia a la formación y a la educación. La reducción sistemática en todo el país, aunque no hay que bajar la guardia, y particularmente en La Rioja, de las tasas de abandono escolar temprano, pues están dando muestra también de que las familias, las personas en general, están dando cada vez más importancia a su formación académica y su preparación para el futuro, porque se están dando cuenta de que para poder competir laboralmente o económicamente, o competimos en conocimiento o no tenemos capacidad de poderlo hacer. Y eso, unido a la apertura al exterior, la internacionalización, junto con el conocimiento de los idiomas, realmente creo que es lo que nos va a cimentar un crecimiento mucho más sostenido. Eso es lo que creo que podemos sacar como positivo, y no es poco. Bueno, pues con eso nos quedamos. En breve conoceremos los datos de paro del mes de abril. No sé si tiene usted una corazonada más o menos documentada de cómo podrían ir. Pues la verdad es que no me gusta hacer apuestas, y en ese sentido pues no tengo ningún dato, pero yo confío que, como le decía, pues las tendencias apuntalan un crecimiento del empleo sostenido y unas mejoras tasas de desempleo, manteniéndonos entre los mejores lugares de España, y confío, estoy casi seguro de que va a ser así también en los próximos meses, y desde luego en ello vamos a dedicar todo nuestro empeño. Pues Alberto Galiana, consejero de Empleo del Gobierno de La Rioja, gracias por aceptar la invitación de la tertulia y venir esta noche. Pues un placer, hasta otra vez.